Hola, pues muchas gracias por hasta este momento. Creo que hemos ido de lo general a lo particular en las ponencias de hoy. Yo voy a dar realmente un ejemplo muy puntual, todavía más puntual que nos acabas de presentar, en donde hicimos una serie de actividades de formación en conservación arqueológica durante el periodo en el que estuve trabajando en ICROM, entre 2004 y 2007 en particular. Para los que no conocen o no saben lo que es el ICROM, doy una muy breve introducción. Es un organismo intergubernamental, es decir, que son estados los que son miembros de este organismo, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de lidiar con los nuevos problemas de conservación a los que se enfrentaba el mundo, en particular todos los daños de la Segunda Guerra Mundial, pero también pues, necesidades muy apremiantes de formación a nivel mundial. Entonces se creó este organismo, que bueno, hoy en día tiene más de 130 Estados miembros, todos anaranjado en este mapa, con un mandato muy particular que era muy amplio también, promover la conservación del patrimonio cultural a nivel mundial, tanto lo mueble como lo inmueble. Y para esto tenía 5 áreas de acción que son la formación, la información, la investigación, la cooperación y la sensibilización, de las cuales probablemente la más fuerte siempre ha sido el tema de formación. En un principio el ICROM se enfocó en hacer cursos muy largos de conservación de diferentes temas, incluyendo conservación arqueológica, conservación preventiva para museos, y poco a poco, conforme se fueron generando escuelas o centros de formación como Gran Green, en donde estamos hoy, cambió un poco su enfoque más hacia cursos de formación continua, ¿no? Para profesionales que ya estaban formados. El caso que nos enfrentábamos en el sureste de Europa en 2004 fue a solicitud de varios países de esta región que comprenden muchos de los países del ex Yugoslavia, pero también otros países como Rumania, Bulgaria, Macedonia, Albania y Grecia, en donde pues la solicitud era vaga y amplia a la vez, ¿no? Necesitaban formación en conservación en diferentes temas, pero no había como una lógica realmente que vincular a todos los países. Algo de lo que ha hecho el ICROM durante diferentes años es que estos programas regionales siempre responden a solicitudes de Estados miembros. El ICROM nunca va y impone uno de esos programas en una zona, y lo que trata siempre también es que sea una colaboración regional. No tiene la capacidad, es un organismo realmente pequeño con menos de 30 personas que trabajan en toda la institución. Entonces se busca colaborar con instituciones locales para tratar de encontrar soluciones que sean adecuadas para lo que se está tratando de resolver, que sean sostenibles en el tiempo también, no tratando siempre de imponer modelos que no sean los adecuados. Y esto siempre parte de una evaluación, este segmento programático parte de una primera evaluación de necesidades y posibilidades reales en una región. Se desarrolla el programa con base en esa evaluación. Se busca que los objetivos sean los más realistas y asequibles que sea posible, y después ya se aplica el programa con las instituciones locales y se monitorea periódicamente para ver que si se está yendo por el buen rumbo. En el caso del sureste de Europa, el contexto era realmente complejo por diferentes motivos. Por una parte, eran países que habían salido del bloque socialista de manera más o menos fácil o difícil, y en donde había cambios profundos a muchos niveles. En muchos de estos países también hubo conflictos armados, se recordarán en toda la década de los 90, que sobre todo involucró a los países del ex Yugoslavia, pero con incidencias en toda la región. Y esto tuvo impactos de los que voy a mencionar. El impacto económico-social lo que hizo es que fueron estas transiciones que a nivel de las instituciones generaron cambios muy fuertes. Muchos de estos países habían tenido sistemas increíblemente rígidos y muy verticales, en donde desde un gobierno central se dictaban cuáles iban a ser las políticas en diferentes áreas de acción del gobierno. Y al ya no tener esas líneas e indicaciones de acción, pues muchas de las instituciones se quedaron paralizadas. Esto también estuvo aunado a crisis económicas, en donde, como suele suceder en muchos casos, por falta de
pues de lo que decíamos en la mañana, ¿no? Que no hemos hecho para estar en el diálogo, en donde la cultura siempre se ve como el último eslabón, el que se tiene que quitar, y bueno, primero hay que resolver todo lo más antes que la cultura, ¿no? El otro tema es, también, bueno, empezó a haber un desarrollo relativamente rápido en muchos de estos países, particularmente en las ciudades y en las zonas costeras, con una especulación inmobiliaria bestial que hizo que cambiaran los paisajes y las formas de construcción tradicionales, con lo que se perdieron pues, muchas de las tradiciones y de las vistas que pues, habían permanecido durante muchos años. Otro tema fue también el rechazo, en cierta forma, a los símbolos del comunismo, a veces demoliendo edificios o esculturas o elementos que representaban ese periodo, y otras veces, bueno, reutilizándolo de manera más o menos respetuosa. Pero probablemente lo más grave fueron los conflictos armados, que fueron sangrientos y crueles, muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día, en donde muchas veces el patrimonio cultural se vio como un objetivo a destruir para aniquilar al enemigo, ¿no? Por la diversidad cultural que hay en esta región y las diferentes religiones e identidades, pues el patrimonio del otro se convertía en lo que uno tenía que destruir para que pudiera avanzar. Y esto ocasionó obviamente migraciones de muchos grupos minoritarios de una zona a otra, con la pérdida de lo que implica el territorio en el que nos hablas ahorita. Esta cuestión de todas las prácticas tradicionales que se realizan en un espacio, que bueno, si ya no tienes ese espacio, creo que ya no puedes realizar determinadas prácticas culturales, lo cual obviamente también lleva a pérdidas de identidad. Este tema de las migraciones y de pérdida de costumbres es un tema que no se ha resuelto incluso hasta la fecha. Otro de los temas asociados con los conflictos armados es que, bueno, cada vez que hay pues un conflicto armado o una inestabilidad política, deja de haber medidas de seguridad en muchos de los museos o de las zonas arqueológicas, y bueno, suele haber saqueos asociados con esto. Y esto, bueno, asociado con la crisis económica y con necesidades reales de la gente, pues lo exacerba. En 2003, un año antes de que empezáramos el proyecto, seguía habiendo conflictos serios en la región. Recordarán tal vez de las noticias en Kosovo, había este ataque sistemático de mezquitas y de monasterios ortodoxos que los quemaban o incendiaban un grupo u otro. Entonces, el tema, cuando a mí me plantearon, hay una solicitud del sureste de Europa para ir a trabajar y hacer un programa regional, pues lo que queremos es que los países de la región quieran que nos incluyamos en un programa regional. Tenemos que explorar primero qué podemos hacer realmente para que pues, no pongamos en riesgo ni a quienes vayan a estar en estos cursos y pues que tengan algún tipo de efecto. Entonces, aunque una de las solicitudes que había llegado era para trabajar justamente en las pinturas murales asociadas con estos monasterios y con estas mezquitas, pues yo lo que dije fue que tenemos que irnos a un pasado que sea más neutro, un tipo de patrimonio que sí permite un diálogo. Y de ahí que hagamos más bien un proyecto de conservación arqueológica. Bueno, termino con los impactos. Como se mencionó, muchas de las instituciones estaban paralizadas por esta falta ya de una política centralizada que les diera línea de qué hacer. Los sistemas legales también ya eran inadecuados. Los modelos de gestión y conservación tampoco eran los más útiles. Y bueno, obviamente una limitación brutal en cuestiones de recursos. Y otra de las cuestiones también es que, sobre todo en la ex Yugoslavia, al dividir el país, pues donde había habido una escuela de conservación, una escuela de arquitectura, una escuela de museología, pues de pronto quedaron en países diferentes, ya no tenías acceso a esas formas de educación. Entonces también había un sesgo de una ruptura en cuanto a la formación de profesionales que por estas faltas de posibilidades de información. También había, bueno, ya no habían logrado llegar al nivel en donde hubiera una política nacional de conservación que permitiera realmente desarrollar estas instituciones nuevamente. Había un aislamiento brutal de los profesionales por la misma crisis económica, porque no podían salir a veces de su propio país. Y bueno, con estas pocas posibilidades que les menciono, pues había muchas carencias. El impacto en los sitios y en las colecciones arqueológicas había sido muy fuerte también durante los años de la guerra, con casi todos los proyectos
interrumpidos durante ese periodo, una falta de mantenimiento y de monitoreo absoluto en los sitios, como todos los daños que se puede generar, y además con los sistemas de comunicación inexistentes entre las instituciones, ¿no? Que no sabían a quién acudir para que alguien pudiera remediar algunos de estos problemas. Entonces, bueno, partimos de este pasado arqueológico para ver si esto podía permitir una creación de diálogo entre los países que hasta un año se estaban incendiando, ¿no? Y entonces, bueno, el planteamiento era desde ICOM si tenía que ser un programa regional realmente o si empezábamos con pequeños proyectos piloto y veíamos cómo, qué tanta demanda y qué tantas solicitudes nos llegaban de los diferentes países. No era tan obvio que un bosnio quisiera ir a tomar un curso a Serbia o que un esloveno o algunos de los otros países implicados en el conflicto. Y tampoco a mí me quedaba muy claro que iban a estar seguros si venían al curso, ¿no? Entonces sí había mucha preocupación y mucho nivel de esta tensión que también dices por diferentes motivos interculturales. Lanzamos diferentes actividades para tratar de establecer este diálogo. Obviamente el primer punto era tratar de crear y reforzar las capacidades de los profesionales de la conservación, incrementar los conocimientos sobre conservación arqueológica y, lo más importante para mí, era promover este diálogo y que se formaran verdaderas redes entre los profesionales de la conservación de esta región. Y bueno, el primer punto siempre fue para mí muy claro que pues, yo tenía que escuchar qué era lo que era necesario, no era que yo iba a llegar a decirles vamos a escoger este sitio arqueológico que está precioso, que tiene una instalación increíble, sino que ellos me dijeran dónde necesitaban atención y pues enfocarnos en lo que nos fueran solicitando. Desarrollamos así 5 actividades a lo largo de estos 4 años, partiendo de un primer curso piloto de introducción a la conservación arqueológica que fue en 3 días en Belgrado, que para mí fue realmente un parteaguas de lo que era necesario en la región. Ahí entendí pues, el tacto y el cuidado con que me iba a tener que manejar en los siguientes años, porque pues obviamente era un tema de idioma, yo no hablo ninguno de los idiomas que salen en una región, el inglés era nuestro idioma común para todos, pero no era el idioma natal de nadie, cosa que también creo que fue útil porque pues, al no ser el idioma natal de nadie, pues todos hablábamos el mismo champú raro, ¿no? En cierta forma, porque si alguien cometió un error no era nada. Y este primer curso se hizo con traducción simultánea al serbo-croata. Y lo que entendieron con la traducción no fue lo que yo estaba diciendo. Ellos entendieron que iba a ser un curso práctico de conservación arqueológica. Yo les decía, pero son 3 días y es invierno y estamos en Belgrado, ni allá afuera. Pero bueno, de no haber enfrentado el problema, de no haber tenido los contactos adecuados, que me dijeran hay un problema, y pues yo no daba más de ya les puedo decir, no, sonriendo nada, ¿no? Hay un problema. Entonces, pues sí fue pararme frente al público, pues, temblando y sudando, pues decirles cuál es el problema, no explíquenme, no estoy entendiendo. Y pues de ahí empezó a haber un poco más de diálogo y pues una forma también de romper el hielo. Pero sí me di cuenta que teníamos que ser muy cuidadosos con absolutamente todo lo que hacemos. Y a partir de ese primer curso, desarrollamos otros 3 cursos que ya fueron principios de trabajo práctico, más de 3 semanas, en 2 sitios arqueológicos en Serbia y uno en Albania. Y aunado a estos cursos también hicimos un seminario de directores, que era un modelo que se había utilizado en otro de los programas de ICROM, donde invitábamos a los directores de cada una de las instituciones donde tenían los participantes a que vinieran en la última semana del curso a ver los resultados del curso. Porque una de las cosas que aprendió el ICROM durante sus programas regionales es que de muy poco sirve formar agentes y después regresan a su institución y su director ni le interesa o no pela qué fue lo que aprendió durante el curso. Entonces tenían que saber también cuáles eran las nuevas capacidades que habían adquirido para que las pudieran utilizar una vez en casa. Todos estos cursos se hicieron siempre de manera muy estrecha con las instituciones locales, como insisto, y preguntando siempre cuáles eran las necesidades y pues tratando de apoyarnos en lo que mejor se pudiera, pero entendiendo todas las congresos en que se encontraban. Y fue increíblemente enriquecedor. También fue un momento muy interesante, en particular para algunas de estas instituciones que empezaron a crecer, después otras se enamoraron en el camino, pero fue un momento realmente interesante. Y otra parte importante, siempre, el apoyo financiero. Todos los programas regionales que establece el
ICROM se tienen que financiar de manera aparte, ¿no? El presupuesto general, digamos, el normal del ICROM no sirve más que para las actividades que se realizan a nivel internacional y por lo general en la sede de ICROM que está en Roma. Todos los programas regionales tienen que conseguir su propio financiamiento y aquí, bueno, afortunadamente durante estos 4 años tuvimos apoyo de la Fundación Goethe durante 2 años y a lo largo de los 4 años del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Esto fue, bueno, sin estos recursos no hubiera sido posible hacer el proyecto. Había algo de recursos también a nivel local para cuestiones de logística, pero esencialmente se financió de esta forma. Y ahorita les digo por qué fue nuestra audiencia para los cursos estaba abierta a cualquier profesional de la cultura o del patrimonio que estuviera interesado. Podían ser arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte o algunos conservadores de los países en donde sí había formación en conservación, pero esencialmente iban a ser cursos que se pudieran ir construyendo de manera modular para que se pudieran tener soluciones de conservación, primero conservación preventiva. Cualquier persona que no fuera necesariamente un restaurador pudiera ejercer en un sitio arqueológico. Y pues la idea de ir construyendo poco a poco el bagaje y haciéndolo cada vez más fácil. Entonces la metodología en estos bloques progresivos de formación fue la idea de que alguien que participara en el primer curso pudiera seguir tomando los cursos sucesivos o se pudieran ir integrando en diferentes momentos. Se combinaban sesiones teóricas y prácticas en donde había muchos momentos de discusión. La idea no era nada más llegar a darles la luz de lo que se sabía en tal país o en tal otro país sobre conservación arqueológica, sino realmente generar conocimientos a nivel local. Y se favoreció mucho este tema con lo que se llama en inglés peer coaching o peer teaching, que es entre pares, ¿no? Tratar de que sea a través de compartir experiencias que realmente salga información, y también la idea era romper estas barreras psicológicas que existen, que si somos de diferentes nacionales o si somos de diferentes profesiones, no nos podemos platicar. Y el chiste que hacíamos era que teníamos que encontrar nuestro idioma común para podernos platicar, pero bueno, no se trataba realmente de un lenguaje, sino de encontrar términos, formas de comunicación que nos permitieran entendernos. Se hizo mucha investigación y discusión también durante estos 4 años para tratar de encontrar, rescatar todo lo que fuera posible, ¿no? O sea, no era, aunque sí hablábamos de los últimos desarrollos de cuestiones de conservación en diferentes lugares, pues de poco servía hablar de data loggers, y lo que teníamos eran estos preciosísimos termohidrómetros que bueno, funcionan y son muy buenos, son un poco prácticos, pero funcionan de manera increíble. Entonces, bueno, era adaptarlos a lo que estuviera disponible en cada uno de los lugares. Y también la idea no era ni dar recetas para los problemas a los que se estaban enfrentando, sino encontrar soluciones, ni importar materiales. Muchos de estos países lo que hacían era importar materiales de Europa, o de Italia, de Francia, de Inglaterra, carísimos, con unos problemas en las aduanas brutales. Entonces decíamos, tenemos que encontrar, tiene que haber un productor de cal local, tiene que haber una cantera local, tiene que haber materiales que se puedan utilizar en la región, además de tratar de rescatar conocimientos tradicionales. Pues bueno, fue muy interesante esa parte de visitar también a los productores de cal, volver a recuperar pues hasta incluso algunos conocimientos pues, interesantes de cómo se manejaban ciertos materiales, apedreado de la cal antes de utilizarla. Hay muchas cuestiones que se pudieron recuperar que fueron increíblemente interesantes. Y como les decía, esta cuestión de buscar nuestro idioma común, hicimos un glosario pues en todos los idiomas de la región. Entonces, esta es una cosa muy interesante y pues muy dura también, sobre todo de los países de la ex Yugoslavia, que pues todos decían, bueno, pues antes éramos un solo país, ahora todos hablamos 8 idiomas, ¿no? Porque cada uno de los países que se independizó está tratando de provocar que su idioma sea diferente del otro. Entonces están intentando nuevas palabras para que sean diferentes. Entonces fue para mí muy iluminador, pues entender, decir, bueno, el idioma local, no digamos cuál es el idioma, que cada uno de ellos describiera el proceso. Entonces usábamos la palabra en inglés y utilizábamos los otros 8 idiomas. También, bueno, las propuestas de intervenciones que hicimos en estos años, como les digo, partían de cuestiones muy sencillas, de estabilizar muros que estaban cayendo o
o hacer algunas prácticas de excavación controladas. Pero siempre, este es un fuerte romano que está en los límites de la frontera entre Serbia y Rumania a lo largo del Danubio, que bueno, habían sido sobre excavados y nos estaban colapsando algunos de los muros. Uno, hacer una estabilización de los muros, que los materiales que están disponibles en la tapadería local, un pueblo perdido en un dominio de Serbia, ¿no? Entonces, realmente era pues, eso lo que está disponible, ¿no? O sea, hay una papelería que digamos que van a usar para estabilizar esto. Y salió una propuesta de primeros auxilios muy interesante, en donde bueno, pues consistió en ir estabilizando estos materiales, volver a colocar las piedras. Y la idea también era que no se hiciera en ese momento una intervención pues, muy fuerte de conservación, porque decimos, ustedes aún no han llegado al nivel 2, que es el de los materiales, ¿no? Ahorita tenemos que hacer soluciones que sean reversibles, pero que nos permitan estabilizar estos columnas, muros, arcos de diferentes materiales. También hicimos algunas prácticas de reenterramiento cuando sí teníamos el nivel de información suficiente para poder hacer conservación, más valía entonces reenterrar. Entonces reenterramos parte de una estructura que había sido parcialmente excavada e hicimos la excavación controlada de esta gran urna en la parte de abajo, que bueno, además contenía una cantidad de materiales orgánicos increíbles, con esturiones, huesillos de este tipo. El resultado de los cursos fue que bueno, buscamos soluciones prácticas y replicables para problemas reales, no nada más estar pensando en cuestiones nebulosas, o sea, qué es lo que tenemos a mano y cómo ser lo más prácticos posibles. Creo que sí se logró una mejor comunicación entre los profesionales de la conservación, o sea, sí se hicieron realmente equipos en donde todos entraban a todo tipo de trabajos, y un mejor autoconocimiento de las instituciones locales y regionales dedicadas a la conservación y cuáles eran sus problemas y sus limitantes, ¿no? O sea, ya no era esta cosa de los del Instituto Nacional y los del Instituto Regional, sino que todos estamos en el mismo barco, tenemos que encontrar soluciones. Otra de las cosas que me pareció muy bonita y pues, de lo que yo más contenta me quedo es que realmente se creó una red entre algunos, no digo que todos, de los participantes del curso, que han mantenido proyectos comunes. Hay un proyecto ahorita a nivel del sudeste de Europa de conservación de mosaicos romanos. Han hecho presentaciones comunes en diferentes simposios y mantienen estos, gracias a las redes sociales, que es algo de lo positivo de las redes sociales, mantienen un intercambio constante de información y se transmite información y cada vez que uno de ellos tiene algún problema serio de conservación. No es todo verde, todo rosa, ha habido también pues, muchas limitantes. Uno de los problemas más serios a los que nos enfrentamos es que a raíz del seminario de directores, pues de lo que yo me di cuenta es que aunque sí había un interés de seguir trabajando juntos, pues no iba suficientemente adelante como para realmente financiar el programa, ¿no? Porque decimos, bueno, está bien, pero alguien tiene que poner un poco más de su parte y nunca llegamos a eso, ¿no? O sea, conseguir las formas de que un país financiara un evento internacional para los otros países de la región no había llegado a ese punto. Y la parte más triste también fue que pues, nos pegó la crisis económica de 2008 y ya Italia se descalabró económicamente y ya no hubo financiamiento. Pues no hubo forma de continuar con estos cursos, cosa que fue una pena porque no había mucho interés de seguir con estos módulos y poder seguir con los cursos de formación. Pero pues de cierta forma creo que pues, sembramos una semilla que espero que siga rindiendo frutos en el futuro. Muchos de ellos siguen involucrados con proyectos tanto nacionales como internacionales y ha habido otras agencias internacionales que han retomado también muchas actividades en el sudeste de Europa, entre ellas la UNESCO, Cultural Heritage Without Borders, Europa Nostra, hay diferentes proyectos que se están realizando y pues una parte que a mí también me gusta es que ellos han tenido también mucho más voz para también decir que es lo que quieren al trabajar con esas instituciones, que no nada más llegan a decir que vamos a restaurar el cuarto de tal o hacer tal cosa en el Museo Nacional, sino pues, que ellos sean capaces también de expresar sus necesidades y tratar de aprovechar esta información nacional. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oye, quería preguntarte, ¿qué tanto consideras tú, igual hasta las dos,
¿no? ¿Qué tanto el haber provenido de México y de una institución como el INA, o sea, con tu experiencia de trabajar en proyectos en el INA, te permitió a ti llegar o sea, enfrentar este problema que no era nada sencillo, con esta inteligencia cultural y, ¿cómo era el otro término? Competencias interculturales, o cómo se llamaba, porque bueno, eso se nota mucho y yo de alguna manera siento que es algo que sí tenemos en nuestra formación, pero así, a mí me gustaría ver cómo lo ves tú, porque siento que eso, o sea, nos impacta como a muchísimos niveles en los proyectos que llevamos a cabo. Pues mira, yo creo que una de las ventajas que tiene la formación en México es que como restauradores sí nos forman para tomar decisiones. Entonces yo creo que eso era un elemento fundamental, ¿no? O sea, si hubiera yo tal vez venido de un área que fuera más afín con este tipo de patrimonio, pero que yo nada más tuviera la receta técnica, tal vez hubiera sido mucho más complicado. Creo que la otra parte también fue que me dio pánico escénico y yo dije, ¿cómo voy a, teniendo yo en México y restaurado en sitios mayas, en sitios rupestres de Baja California, como bagaje cultural, cómo voy a enfrentarme a un patrimonio y un tipo de construcciones, de un tipo de contexto que desconozco todo, absolutamente todo de lo que he leído sobre los romanos y sé un poquito sobre los romanos, pero de ahí entender las técnicas constructivas de un fuerte romano que va a otra historia, ¿no? Entonces yo decía, la posibilidad de que yo diga una pared es monumental. Entonces también tuve la suerte de rodearme de personas que pues, también conocían más del tema, ¿no? O sea, no pretender resolver todo de una sola forma, sino tener múltiples visiones. Creo que una parte fundamental también era pues, realmente aprender de la gente local, ¿no? O sea, sí poner a escuchar más sobre las problemáticas y después encontrar soluciones comunes a cuestiones lógicas y materiales, ¿no? Pero esa parte de, pues sí, tal vez regresando a la primera parte de la pregunta, el hecho de venir de México, pues creo que yo era como Suiza, en cierta forma, ¿no? También en ese contexto. O sea, yo era neutra, yo no venía ni por tirarle más a los albaneses o a los bosnios o a los serbios o a los croatas, ¿no? O sea, para mí, pues todos eran mis colegas y yo no tenía como ningún prejuicio, en cierta forma, en ninguna de todas estas naciones, ¿no? Creo que esa parte fue muy útil de no ser pues parte, en cierta forma, ¿no? Sino llegar como terreno neutro. Y por ejemplo, ¿sí se escucha? De no tomar una postura, como decía en la mañana el presidente, que fueran estas como decisiones parroquiales, ¿verdad? El término, ¿no? Como de instituciones que saben, o sea, como que tienen la verdad y el know-how de las cosas y poner, ¿no? Bueno, no sé, yo siento que eso es algo que tenemos en la formación. Sí, pues, y por el hecho de tal vez por haber visto también aquí algunos proyectos en donde llegaban a decirnos que era lo que teníamos que hacer, que no nos gustaban, o no era lo que consideramos que era más importante, pues yo dije, yo más quiero aplicar eso en mi práctica, ¿no? Pues para mí siempre fue muy importante decirles, pues, porque yo siempre llegaba con los diferentes ministerios o al Museo Nacional y demás, y pues como que se me quedaban viendo con cara de, pues, ¿qué vienes a hacer de electrónico? Y les decía, pues, oigan, ustedes que necesitan, ¿no? Y pues varios de ellos sí me comentaron, eres de las pocas personas que vienen de una organización internacional que pregunta qué necesitamos. Pues, por lo general llegan con una visión de vamos a resolver el problema y tenemos la solución y sabemos cómo lo vamos a hacer y pues cooperan los demás un poco a regañadientes, ¿no? Pero pues esa parte de pues, preguntar qué era lo que era necesario y pues, adecuarnos a lo que nos respondiera. Porque sí, de pronto al principio pues, que no era el más lindo ni el más vistoso, pero pues, yo creo que fueron los cursos más enriquecedores, sin que fueran estas veces porque teníamos más libertad de acción probablemente también. Para un poquito complementario por lo que tú decías, bueno, creo que Valeria aquí cubrió así de manera de intuición varias de estas competencias que yo decía, ¿no? Respeto, ver el mundo desde otras perspectivas, escuchar, involucrarse, ¿no? Pero el punto es que no siempre tenemos esa sensibilidad, o hay veces que es por personalidad o por experiencias previas, ¿no? Dice, bueno, a mí ya me había pasado que me habían venido a decir y a mí no me gustaba, ¿no?
pero no todos los profesionales tenemos esta sensibilidad, oportunidad, o por personalidad, o por intuición. Entonces sí sería muy bueno que se empiecen a desarrollar una serie de ideas o prácticas comunes que digan, ojo con esto, ¿no? O sea, tienes que ser sensible a algún contexto de otro lado, pero eso no es tan obvio, aunque digamos, ay, sí, claro, no, a la hora es como, claro, voy a replicar una experiencia que ya fue exitosa en mi país y la voy a llevar a otro lado y ya, ¿no? Sin una consideración del contexto. O voy a organizar una exposición como se organiza en mi museo y ya voy y lo impongo, claro, te das topes, pero ¿cómo poder evitar eso un poquito antes o prever? Yo también tengo una pregunta. De mi manera muy particular me llamó la atención el glosario y este acento sobre los recursos que ya existen, que como tú lo denominas es preguntar primero qué necesitan y qué tienen, ¿no? Y que por lo menos Leti lo maneja en su trabajo y en los que nos ha amaestrado como el sondeo de necesidades, ¿no? Que me parece a mí súper relevante. Pero lo que me gustaría saber es si tú crees que tú personalmente o la institución, que en este caso es ICROM, ¿en qué momento incorporó esta parte de decir, bueno, necesitamos un glosario? ¿Fue antes, durante, después, a la mitad? Ya venían como con este, o sea, de todo este proceso que tú describes, ¿cuáles fueron preproducción? ¿No? ¿Cuáles fueron en la emergencia? ¿Y cuáles ya son una reflexión del proceso? Pues en realidad, preproducción fue solamente el primer curso de los 3 días, que pues hice una visita cortita, vi más o menos el museo, vi un sitio arqueológico y dije, bueno, esto es más o menos lo que voy, el paquete que voy a armar, ¿no? Pero realmente ese era como mi sondeo, en cierta forma, la respuesta que hubiera a ese curso. Y todo lo demás se fue realmente desarrollando. Yo sí me quedaba muy claro que teníamos que hacer un proyecto que fuera sostenible a largo plazo, en donde no llegáramos a dar resoluciones que no iban a poder. Nos pasó también a nosotros, aquí de pronto, ¿no? Que llegaban y nos decían el producto total, se consigue el producto total, ¿no? Entonces, bueno, esta parte pues, también venía de formación de México, ¿no? De nosotros tratar de recuperar técnicas y materiales tradicionales, pues me ayudó sin duda para plantearlo, pero el glosario sí fue sobre la marcha, pues, aunque sí había una lógica en el uso de un determinado glosario para que todos pudiéramos hacer registros o documentación de determinada forma, la idea de que se tradujera cada uno de los idiomas locales sí fue sobre la marcha, ¿no? Viendo la necesidad y pues, la particularidad de esta región, ¿no? Para que pues, también tuviera un impacto más duradero, porque, pues insisto, el inglés no era el idioma realmente de nadie, casi todos hablábamos de un nivel bastante bueno que permitiera muchas discusiones, pero pues siempre me queda claro que en tu propio idioma las cosas son en otra forma, ¿no? Entonces, pues, también para que tanto tuviera una repercusión y sobre todo también para que quienes habían participado en los cursos pudieran replicar pues, la información y transmitirla, pues que no nada más fuera para quienes supieran usarla. Y la otra pregunta sería si también has hecho y han hecho lo mismo en la CNCPC, por lo menos a nivel nacional y regional, ¿no? O no sé, digo, estoy preguntando si en estos cursos que también se han hecho en CNCPC, ¿tú podrías transpolar esta experiencia o te parece que es obvio o hoy que lo reviso? O sea, si comparas, ¿te parece que sería igual de importante dirigirse o es más importante planear desde esta perspectiva a nivel nacional, local, regional? Un poco atendiendo a lo que decía Leti de mi exposición de Ciudad de México, ¿qué pasa si la tengo que llevar a Nuevo León? ¿No? O sea, yo creo que hay varias cosas que sí se pueden, porque son replicables, ¿no? En cierta forma. El tema de pues, utilizar determinados glosarios o determinadas metodologías, yo creo que pues, aplica a cualquier institución o cualquier país o cualquier región, ¿no? Entre más lógica haya en cómo se hacen determinadas cosas, pues más fácil va a ser intercambiar información y eso es un poco la idea, ¿no? De estos glosarios y de estas metodologías. El tema también que se puede replicar aquí y que es mucho más complicado, yo creo que esta región era bastante especial en ese sentido, es pues este rompimiento de barreras entre profesiones, ¿no? Pues aquí tenemos unos muros bastante altos en muchos casos, no digo que siempre, pero hay mucha división entre profesiones que no permiten un trabajo realmente interdisciplinario siempre. Y aquí pues la parte buena es que pues, aunque
convocatoria estaba abierta, no había límite de edad, digamos, para la convocatoria, casi todos fueron muy jóvenes. Pues esto también permite que sea más permeable la información en cierta forma, ¿no? Entonces, yo sí siento que aquí no hubo división entre quién era, ¿no? Si eras arquitecto, arqueólogo o restaurador, éramos todos parejos. Gracias. Yo quisiera preguntarle, Valerie, a partir de esta experiencia que tú tienes en el ámbito internacional y tu experiencia como coordinadora nacional, ¿tú qué podrías decir respecto a cómo contribuye este diálogo intercultural, esta experiencia que tienes en establecer un diálogo intercultural, cómo podría beneficiar a abonar un diálogo interinstitucional a nivel nacional, por ejemplo, y con el gobierno, por ejemplo, de la coordinación y del INAH con las distintas instancias de gobierno que inciden en su desempeño, ¿no? Y en su labor, para en algún momento dado poder implementar políticas nacionales de conservación, hacer que se puedan implementar, así como una normativa en materia de conservación. O sea, cómo incidir, cómo esta experiencia, a partir de tu experiencia, ¿qué se podría hacer? Esa es una pregunta. Y también, como hablas o mencionas que el ICROM, básicamente una de sus principales líneas de acción ha sido la educación, a mí me interesaría saber mucho cuál es tu visión, después de que has trabajado fuera y que regresaste a México, ¿cómo estamos en México en la actualidad en el tema de educación, o sea, de conservación? Y a partir de ese estado, ¿qué es lo que se tendría que hacer para mejorar? Bueno, la pregunta es complicada, pero yo creo que uno de los principales problemas que tenemos, y bueno, es un poco lo que decía César, que decía qué es lo que no han hecho y por qué no estamos en el diálogo. Yo creo que México sí estuvo en el diálogo durante muchos años, de cuando se creó el instituto hasta los años 70, México estaba en la esfera internacional de manera muy impresionante. Bueno, tuvimos un director general mexicano de la UNESCO, estábamos en todas las conferencias internacionales donde se tomaban realmente las decisiones fuertes, siempre había en México, ¿no? En los primeros cursos, en las primeras misiones técnicas que envió, en la primera misión técnica que envió la UNESCO, fue mexicano. Entonces, bueno, sí estábamos en la escena internacional. Creo que después pasó algo en el que nos cerramos un poco, tendimos a vernos un poco hacia el ombligo, que no quiere decir que no hayamos crecido. O sea, yo creo que en ese momento se fortaleció la conservación a nivel nacional de manera muy importante, dejar de depender de que vinieran extranjeros a decir que ya la guía, pero se nos pasó la mano, nos cerramos demasiado y creo que ha tomado tiempo y mucho esfuerzo que volvamos a tener este papel internacional que ha sido con pequeños elementos. Siempre ha mantenido México ciertas acciones, ¿no? Como unas han sido las exposiciones internacionales, donde hay un reconocimiento innegable para la experiencia que tiene México, pero el impacto que esto tiene y cómo nos ven como profesionales sí ha sido muy fuerte, porque nos hemos desdibujado realmente, ¿no? Vinculado a la segunda pregunta, yo creo que México tiene un nivel muy alto, pero también tiene una tendencia a compartimentalizarse, ¿no? O sea, no nos hemos dado la tarea de difundir lo que hacemos ni de dar a conocerlo a nivel interno y a nivel externo, ¿no? Tanto dentro de las profesiones, o sea, no nos comunicamos bien entre restauradores, no nos comunicamos bien entre restauradores y museógrafos, entre restauradores, museógrafos y arqueólogos, y entre museógrafos y arquitectos, ¿no? Y todas las demás profesiones que puedan estar vinculadas. Creo que de nuevo hay pequeños elementos a veces de cooperación muy buenas a nivel de proyectos, pero no como política, ¿no? Entonces yo creo que eso, el giro que tendríamos que dar ahí tendría que ser a dos niveles. O sea, una parte tendría que ser, yo creo que una de las soluciones sería pues una formación de tronco común de las diferentes áreas, que se conocieran, vieran que toda una pieza extraterrestre, y después ya te fueras a las diferentes áreas, entonces oye, que no estuviera la escuela de tal
Y el otro tema que también tenemos que hacer es, y esto no nada más es exclusivo de México, en casi todos los países, muy pocas excepciones, pues se dio por sentado que la cultura era algo importante y que tenía que estar financiada de alguna forma, ¿no? Por lo general por el Estado. Lo que nosotros no hicimos fue demostrar cuál era la plusvalía de esa inversión. O sea, casi siempre se veía la cultura o los proyectos de conservación en particular como un pozo sin fondo que pues, no tiene mayor calidad y no sé si se está metiendo dinero porque es una empresa sin fin. Lo que nosotros no hemos hecho es demostrar cuál es el beneficio que existe de invertir en conservación y hacer estos proyectos para la sociedad, para el país y en general, de hecho, empleos, ¿no? O sea, generas muchos más empleos. Casi siempre se asocia el patrimonio cultural con turismo, pero de manera bastante burda. Aunque, bueno, si lo pudiéramos tejer y hacer de forma más inteligente, generaría muchas más, se volvería mucho más interesante, ¿no? O sea, no era este turismo de playa del que hablaba medio mañana, sino realmente un turismo cultural en donde se aproveche la gastronomía de la región, se aprovechen las artesanías de la región, para que tenga mucho más contenido que nada más ir a una zona arqueológica y corregizarte y no es nada más de esa zona. Y si este paso se diera, ya podríamos tener un voz y voto que nos permite cultural, realmente, porque no sería esta cuestión de pues, qué bonito sería tener cultura, pero sino realmente que forma parte. Y eso es algo que pues tanto la UNESCO como algunos países europeos y el Consejo de Europa están trabajando en ello, que ha sido pues, hacer estos estudios de ver qué tanto impacto tiene la conservación del patrimonio, cuánto genera, ¿no? Y se ha puesto la cultura como lo que llaman ahora el cuarto pilar del desarrollo sustentable, del desarrollo sostenible, junto con el ambiente, la economía y en donde bueno, pues tienen que la parte social, tienen que ir de la mano y tenemos que empezar a cambiar nuestra forma hasta de hablar a veces, ¿no? O sea, no quiere decir que dejemos de ser restauradores, museógrafos, antropólogos o arqueólogos, pero tenemos que también ser capaces de transmitir la información hacia muchos niveles, ¿no? Para que el público sepa más de lo que nosotros estamos haciendo y para que los políticos nos tomen en cuenta y nos inviten a tomar decisiones. Creo que por ahí va, pero es una pregunta. Muchas gracias.